Hola queridos hermanos, vamos a ver el cuarto tema de este curso Historia de la Salvación que se llama Dios libera a su pueblo y hace una alianza con él. Pero antes vamos a hacer una oración. Vamos a tomar el Salmo 16 para ponernos en las manos del Señor y pedir la luz del Espíritu Santo. Este Salmo 16 se llama No hay mejor herencia que Dios. Es un salmo bellísimo que dice, tú Señor eres mi todo. Realmente cuando nos damos cuenta que el mundo es tan pasajero y que solamente Dios es el eterno, el que está con nosotros a pesar de todas nuestras miserias, no deja de amarnos. Vamos a pedirle a través de este salmo a Dios que nos ayude a valorar su presencia en medio de nosotros, que nos enseñe a reconocer su amor infinito en cada cosa que Él ha creado y en cada momento de nuestra vida que nos ha salvado y nos ha ayudado siempre y que aparte de todo eso, Dios siempre está con nosotros. Bueno, vamos a iniciar en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Cuida, oh Dios, de mí, pues en ti busco protección. Yo te he dicho, tú eres mi Señor, mi Dios. Nada es comparable a ti. Los dioses del país son poderosos según dicen los que ellos se complacen, los que aumentan el número de sus ídolos y los siguen con gran devoción. Jamás tomaré parte en sus sangrientos sacrificios. Jamás pronunciaré sus nombres con mis labios. Tú, Señor, eres mi todo. Tú me colmas de bendiciones. Mi vida está en tus manos. Primoroso lugar me ha tocado en suerte. Hermosa es la herencia que me ha correspondido. Bendeciré al Señor porque Él me guía, y en lo íntimo de mi ser me corrige por las noches. Siempre tengo presente al Señor. Con Él a mi derecha nada me hará caer. Por eso, dentro de mí, mi corazón está lleno de alegría. Todo mi ser vivirá confiadamente, pues no me dejarás en el sepulcro. No abandonarás en la fosa a tu amigo fiel. Me mostrarás el camino de la vida. Hay gran alegría en tu presencia. Hay dicha eterna junto a ti. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. El Salmo dice, hay una gran dicha junto a ti. Y de verdad, para aquellos que tenemos confianza en Dios, nuestro cielo comienza a vivirse ya desde ahora, cuando hacemos la experiencia de que Jesús reine en nuestra vida. Ahora vamos a hacer un esfuerzo sobrehumano para recordar el tema anterior, que vimos cómo Abraham confía en Dios y por eso es nuestro padre en la fe. Abraham tuvo un hijo llamado Isaac. Isaac tuvo dos hijos, Esaú y Jacob. Y Jacob tuvo 12 hijos con los que se dieron inicio a las 12 tribus de Israel. Recordemos que José, el soñador, le interpretó los sueños al faraón y por eso él pudo ser el virrey de todo Egipto y hacer traer a sus hermanos, que fueron 72 personas que de Caná de Galilea salieron para ir a Egipto y evitar así que murieran de hambre, ya que la escasez de comida era muy grande y en el único lugar que había comida era en Egipto, ya que José pudo almacenar en la abundancia, ¿sí? Y en la escasez fue repartiendo según las necesidades de cada familia. Por eso es que con sus hermanos que ya se habían casado, habían tenido hijos y su padre, en total 72 personas. Este número hay que recordarlo muy bien. 72 personas que de Caná de Galilea fueron a vivir a Egipto. ¿Por qué hay que recordarlo muy bien? Porque miren, Jesús va a iniciar un nuevo pueblo, ¿sí? Es el nuevo pueblo de Dios, que es la Iglesia Católica, y la va a iniciar con 12 apóstoles. 12 hijos de Israel fueron los que iniciaron ese pueblo de Dios, ¿sí? Y 72 personas fueron las que se trasladaron de Caná de Galilea para Egipto. Jesús tuvo primero 72 misioneros a los que envió a predicar de dos en dos.
Esta similitud no es una casualidad, ¿sí? Es para que veamos cómo Dios ahora va a formar Jesucristo, posteriormente va a formar su nuevo pueblo, el nuevo pueblo de Dios. Pero ahora estamos en el primer pueblo, ¿sí? Dios ahora le toca liberar a ese pueblo porque en Egipto pasaron los años. En Egipto estuvieron 430 años. Y en ese tiempo no había WhatsApp, no había Facebook, no había internet. Y la gente se multiplicó enormemente. Y llegaron a ser una nación, pero numerosa, sí, exageradamente numerosa. Las mujeres israelitas daban a luz hijos fuertes. Y que incluso muchas veces ni necesitaban partera. Y como el pueblo de Israel cada vez era más numeroso, el faraón tuvo mucho miedo y los redujo a la más terrible esclavitud, como lo podemos ver en el libro del Éxodo, capítulo 1, versículo 11. Miren, Éxodo, de hecho, vamos a iniciar este libro del Éxodo, y la palabra Éxodo quiere decir salida. Y vamos a leer del capítulo 1, versículo del 11 al 13. Vamos a escuchar con mucha atención. Por eso, los egipcios pusieron capataces encargados de someter a los israelitas a trabajos muy duros. Les hicieron construir las ciudades de Pitón y Ramsés, que el faraón, rey de Egipto, usaba para almacenar provisiones. Pero mientras más los maltrataban, más aumentaban. Así que los egipcios les tenían mucho miedo. Los israelitas los egipcios esclavizaron cruelmente a los israelitas. Les amargaron la vida sometiéndolos al rudo trabajo de preparar lodo y hacer adobes y de atender a todos los trabajos del campo. En esto todos los israelitas eran tratados con crueldad. Además, el rey de Egipto habló con Sifra y Púa, que eran parteras de las hebreas, y les dijo: cuando asistan a las hebreas en sus partos, fíjense en el sexo del recién nacido. Si es niña, déjenla vivir, pero si es niño, mátenlo. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Ni siquiera nos podemos imaginar, hermanos, cómo los israelitas sufrían de tanto, porque no solamente sufrían una esclavitud, en donde los trabajos más duros, más humillantes, ahí están los israelitas, ellos que lo hagan. Nosotros los egipcios somos los finos, no podemos rebajarnos a hacer ese tipo de labores. Y eso no era lo peor, vivir la esclavitud. Lo peor es que les mataban a sus hijos y realmente era un sufrimiento muy grande. Los israelitas fácilmente podían decir: ¿y de qué sirve ser el pueblo elegido por Dios? ¿De qué nos sirve tener a un Dios tan poderoso? Si mira, o sea, todo eso que escuchamos de nuestro padre Abraham, de Jacob, de todo lo que hizo José por el pueblo de Israel, pero ¿qué importa si ahora, mira, estamos esclavizados, nos matan a los hijos? Aparentemente Dios ya se olvidó del pueblo. Pero no es cierto, hermanos. Dios nunca se olvida del que sufre. Les está preparando uno que los va a liberar. Y por más que el faraón pareciera que está oprimiendo, sometiendo, aplastando a los israelitas, sin embargo, Dios no se ha olvidado del que está sufriendo. Esa es una tentación del enemigo, el creer que Dios nos olvida en el momento del sufrimiento. No debemos consentirlo en nuestro corazón. Hay que rechazar esa idea. Dios, aunque no parezca, pero está con nosotros y está llevando a cabo un gran plan para liberarnos. Miren, vamos a ver qué fue lo que hizo Dios. Éxodo capítulo 2 del 1 al 9. Escuchamos. Un hombre de la tribu de Leví se casó con una mujer de la misma tribu, la cual quedó embarazada y tuvo un hijo. Al ver ella que el niño era hermoso, lo escondió durante 3 meses, pero no pudiendo tenerlo escondido por más tiempo, tomó un canastillo de junco, le tapó todas las rendijas con asfalto natural y brea, para que no le entrara agua, y luego puso al niño dentro del canastillo y lo dejó entre los juncos a la orilla del río Nilo. Además, le dijo a una hermana del niño que se quedara a cierta distancia y que estuviera al tanto de lo que pasara con él.
Mientras tanto, la hija del faraón bajó a bañarse al río, y mientras sus sirvientas se paseaban por la orilla, vio el canastillo entre los juncos. Entonces mandó a una de sus esclavas que se lo trajera. Al abrir el canastillo y ver que allí dentro había un niño llorando, la hija del faraón sintió compasión de él y dijo: «Este es un niño hebreo». Entonces la hermana del niño propuso a la hija del faraón: «¿Le parece a usted bien que llame a una nodriza hebrea para que le dé el pecho a este niño?» «Ve por ella», contestó la hija del faraón. Entonces la muchacha fue por la madre del niño, y la hija del faraón le dijo: «Toma a este niño y críamelo, que yo te pagaré por tu trabajo». La madre del niño se lo llevó y lo crió, y ya grande se lo entregó a la hija del faraón, la cual lo adoptó como hijo suyo, y lo llamó Moisés, pues dijo: «Yo lo saqué del agua». Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Miren, en primer momento era tan terrible, o sea, realmente ni siquiera nos podemos imaginar el sufrimiento de estas madres que tenían que ocultar el embarazo, porque si era niño, ese niño tenía que morir apenas nacía. Si era niña, bueno, déjenla viva, porque los niños se convierten en hombres y después pueden atacarnos, ¿sí? Y como son tan altos, tan fuertes, nos van a vencer a los egipcios, que están todos debiluchos. Y si es niña, no, déjenla viva, porque nos puede servir de esclava. ¿Se dan cuenta qué sufrimiento tan grande? Esta mujer que incluso ocultó el embarazo, era niño, y dice, no lo podía tener oculto más tiempo, porque los egipcios tenían como una especie de patrulla, podríamos decirlo así, en donde iban a pasar revisión, ¿sí? Pasaban por las casas revisando, o sea, le levantaban el vestidito a las niñas, porque incluso los niños los disfrazaban de niñas para que no los mataran. Pero donde encontraban un niño, ¿sí?, mataban a toda la familia, niñas, papá, mamá, o sea, a todos. Y por eso es que esta mujer, la madre de Moisés, ya no podía tenerlo oculto por más tiempo, porque corrían riesgo también de que los mataran a todos, incluyendo a sus hijas. Y por eso es que con todo el dolor de su corazón preparó una canastita que era como sepultar a su hijo vivo, ¿sí? Prácticamente eso, ya que puso en esa canastita, la cubrió con brea, con la finalidad de no ver cómo moría su hijo. Pero las que son mamás saben que ver a un hijo morir es terrible. Ella por lo menos no quería escuchar ya más su llanto, así que por eso preparó esa canastita y que se lo lleve el río. No obstante, le dijo a su hermana: bueno, ve a ver hasta dónde deja de llorar el niño en la canasta, o sea, hasta dónde ya muere de tanto llanto o de hambre. Y esto, hermanos, era un dolor tan grande, y como justo, miren, Dios se burla de los soberbios, porque en su misma casa, ¿sí?, va a hacer que crezca el que va a liberar a los israelitas, con toda la sabiduría egipcia. Ahí va a crecer el que los va a liberar, y hasta su misma mamá lo va a seguir alimentando, ¿sí?, porque la hija del faraón contrató a una nodriza para que se lo críe, y justo era la madre. Entonces, y ahora hasta le pagaban. Ven cómo Dios es el que al final siempre gana. Aparentemente van triunfando los malos, aplastando a aquella gente que oprime a los más débiles, pero al final, hermanos, tenemos que tener esa confianza. Al final, el que siempre vence es Dios. Y Moisés entonces creció allí con toda la riqueza, con toda la comodidad, siendo como el hijo del faraón, con todo, solo tenía que tronar los dedos y ya llegaban 2 egipcias a darle aire, a ofrecerle su coca o sus sabritas, lo que él se le antojara. Y con toda esta comodidad, con toda esa abundancia, miren que a cualquiera se le olvida el que sufre. A cualquier persona hundido en su comodidad se le olvida sus hermanos de raza, de dónde los sacó Dios. Y de verdad que eso es tan fácil, hermanos, de que si no me falta nada a mí, pues me olvido del que sí está sufriendo, ¿sí? Y cuando nosotros nos toca también sufrir, somos más sensibles al dolor, porque lo hemos experimentado. Yo me acuerdo clarito una vez que yo me levanté a las 4 de la mañana
y tenía que salir para realizar un apostolado. Y esa vez era en invierno, terrible, terrible. Y hacía mucho frío. Y llovía. Y yo traía como 3 camperas, chamarras, decimos en México chamarras, polerones, en fin. Estaba súper abrigada, traía botas. Y ese niño traía unas chalas o chanclitas, traía una camisetita, un suéter súper delgadito y roto, y su familia con él dormían en la calle porque eran extranjeros y no tenían dónde alojarse. Y cuando estaban esperando que abrieran la iglesia para poder cobijarse ahí, la iglesia todavía estaba cerrada. Yo llegué súper temprano y me sorprendí, de verdad me sorprendí. Como cuando le pregunté, oye, ¿no tienes frío? Sí, estaba temblando. Y yo dije, yo me estoy quejando, eso que estoy súper abrigada, y él que está tan desprotegido, tan desprovisto, y ahí, o sea, pero si yo a lo mejor no hubiera sentido el frío, no me hubiera percatado del que todavía sentía más frío que yo. En la noche yo me ponía a pensar, yo aquí ya estoy calientita en mi cama, y ese niño y su familia y sus hermanos que no tienen ni siquiera un techo. Por eso, hermanos, para Moisés había mucho riesgo de olvidarse de los que sufrían, porque él nació en cuna de oro, pues como hijo de, bueno, no nació en cuna de oro, pero creció, ahora está como hijo de Faraón. Fácilmente se puede olvidar de los que están sufriendo. Pero vamos a ver qué hizo Moisés. ¿Será que Moisés cumplió con su misión? Porque miren, eso tenemos que grabárnoslo muy bien. Si Dios te salva, es porque quiere que tú salves, que tú ayudes, que tú colabores en la salvación de otros. Si Dios a ti te sacó de un vicio, es porque quiere que ayudes a otros a salir del mismo vicio. ¿Sí? Si tú no conocías a Dios, pero ahora lo conoces, es porque Dios quiere que tú ahora hagas que lo conozcan más personas de tu mismo ambiente. Y miren cómo Moisés entonces, ¿será que Moisés va a cumplir su misión? Porque él tiene una misión. Si Dios lo salvó, es porque tiene una misión. Realmente, cada uno de nosotros, si Dios nos ha salvado, si Dios nos ha sacado de cierta situación difícil, es porque tiene una misión para ti. Vamos a escuchar qué hizo Moisés. ¿Se quedó cómodo en el palacio? Éxodo capítulo 2, versículo 11. Vamos a escuchar con mucha atención. Cuando Moisés era ya hombre, salió un día a visitar a sus hermanos de raza y se dio cuenta de que sus trabajos eran muy duros. De pronto vio que un egipcio estaba golpeando a uno de sus hermanos de hebreos. Entonces miró bien a todos lados y al no ver a nadie por allí, mató al egipcio y lo enterró en la arena. Al día siguiente volvió a salir y vio que 2 hebreos se estaban peleando. Entonces preguntó al que maltrataba al otro, ¿por qué le pegas a tu compañero? Y aquel hebreo le contestó, ¿y quién te ha puesto a ti como jefe y juez entre nosotros? ¿Acaso piensas matarme como mataste al egipcio? Al oír esto, Moisés tuvo miedo, pues se dio cuenta de que ya se había descubierto la muerte del egipcio. En efecto, en cuanto el faraón supo que Moisés había dado muerte a un egipcio, lo mandó buscar para matarlo, pero Moisés huyó y se fue a vivir a la región de Madián. Allí se sentó cerca de un pozo. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Miren cómo había una ley. Si matas a un egipcio, que te maten a ti también. O sea, esa era la ley. Ojo por ojo, diente por diente. La ley del talión. O sea, si le sacas un ojo, que te lo saquen a ti también. Si le cortas una mano, que te corten una mano. Era una ley. Esa ley del talión era como para regular. Si te sacó un ojo, no le quieras sacar los 2, nada más sácale uno, porque a ti nada más te sacó uno. ¿Me explico? O sea, era como para regular que no se pasaran, ¿sí? Y sin embargo, para los egipcios, contra los israelitas no era así. Como los israelitas eran los esclavos, si matas a un israelita, entiérralo, sepúltalo, no lo dejes ahí tirado. O sea, corre con los gastos de la sepultura, porque eran esclavos.
pero si matas a un egipcio, bueno, la ley manda que te maten a ti también, mereces la muerte. No importa que seas el hijo del faraón, mereces la muerte. Y por eso es que Moisés tuvo que huir porque el faraón de hecho lo buscó para matarlo, porque habría que cumplir la ley, eran muy rigurosos en el cumplimiento de sus leyes. Y por otro lado vemos cómo Moisés no se quedó cómodamente en su palacio. Dice, siendo ya mayor, Moisés salió. Ahí está el primer paso, hermanos, el salir. Si nosotros seguimos encerrados en nuestra esfera, ¿sí?, en nuestra burbuja, no somos capaces de mirar el dolor de los demás, si seguimos solamente mirando hacia nosotros mismos, hacia adentro, si solamente nos esperamos a que nos den, espero que, es que tú me debes dar, tú me debes hacer, tú me debes decir, y no te fijas en lo que el otro necesita, en lo que el otro también espera de ti, ¿sí?, por tu mismo egoísmo. O sea, qué terrible es el egoísmo, hermanos. Fíjense que una vez le preguntaron a la Madre Teresa de Calcuta qué cosa era lo contrario al amor, ¿sí? Muchos podíamos decir el odio. No, la Madre Teresa dijo el egoísmo. Porque ego, yo, ¿sí? Ismo, exagero, o sea, me tomo en cuenta solamente yo y no tomo en cuenta el dolor de los demás. Recordemos, tenemos una misión. Cada uno de nosotros, si estamos en este mundo, es porque tenemos una misión. No puedes vivir en tu burbuja. ¿Cómo me acuerdo yo clarito de una mujer? Ella era una mujer muy rica, tenía mucha plata. Su esposo era dueño de la Chevrolet. Y entonces esa vez iba yo con el padre Morgan y me dijo, ¿sabes qué? Antes de íbamos a ir a hacer un apostolado, me dice el padre Morgan, antes de ir, vamos a pasar a este hospital. Nos llamaron para ver si podíamos ir a dar los santos óleos a una mujer que ya está muriendo. Ya pasamos, ¿no? Y cómo me acuerdo de verdad que esta mujer muriéndosele de la depresión, porque su esposo, platudo, billetudo, andaba con cuánta mujer y ella se dio cuenta al final. O sea, al principio no quería darse de cuenta, quería vivir ahí como engañándose ella misma. Pero después ya salió como de su engaño cuando ya su esposo fue súper descarado y muriéndose de la depresión. Joven la mujer, guapísima, muriéndose. Y de pronto entonces el padre le habló tan fuerte, le dijo cosas tan duras que yo me acuerdo que hasta lo pateé, o sea, como que, padre, no seas tan fuerte, o sea, se está muriendo la mujer. Pero bueno, esa mujer, por las palabras que el padre dijo, la hizo reaccionar. En otra ocasión, como nos quedaba de paso, igual volvimos a pasar para otro enfermo y justo vemos ahí a una mujer alta, muy copetona, con un paliacate aquí en la cabeza, llevando flores, atendiendo a los enfermos de ese mismo hospital. Y entonces la mujer dice, padre, hermana, ¿se acuerdan de mí? Y el padre le dijo, no, yo no guardo malos recuerdos. Ay, padre, yo hace 6 meses estaba muriéndome de la depresión. Yo me quedé petrificada. Esa mujer con la maltratadísima que le puso el padre, reaccionó y dijo, ¿cómo es posible que yo me estoy muriendo? Etcétera, se puso a servir. El padre eso le había dicho, póngase a servir. Hay tanta gente que necesita de usted y usted aquí muriéndose de la depresión. Porque de hecho el doctor nos había comentado eso, que ella se estaba puro muriendo de la depresión. Y la mujer reaccionó, se curó y se dedicó a servir a los enfermos de depresión también, a llevar ese grano de alegría. Por eso, realmente, hermanos, que cuando salimos de nosotros mismos, encontramos la alegría. Nunca había visto, dice la señora, la vida de esta manera. Me he sentido tan feliz, tan realizada sirviendo a mis hermanos, ayudando a los demás. Así como hubo un sacerdote que me puso una buena regañada, pero que eso me sirvió para reaccionar. Yo también, dice, yo no los reto, yo solamente los exhorto, los animo, les traigo una flor, los atiendo, les doy una sonrisa. Y ella ha visto el fruto también de su apostolado en ese hospital. Por eso, hermanos, qué importante de verdad es salir de nuestro egoísmo. Moisés lo hizo. Moisés salió de su egoísmo y fue a descubrir el dolor que su pueblo sufría, ¿sí? Todo lo que su pueblo estaba pasando. Comprobó sus penosos trabajos y cómo eran tan humillados y sometidos. Pero lo que más le llamó la atención a Moisés
fue cuando dos hebreos, o sea, dos de la misma raza, en vez de que se ayuden, si están sufriendo la misma esclavitud, en vez de que se colaboren, se ayuden, no, el uno le está pegando al otro. Eso Moisés no lo entiende y por eso le reclama, ¿por qué le pegas a tu compañero? Miren, Moisés, hermanos, lo único que busca es ayudar a los israelitas. Y sin embargo, ¿con qué le pagaron? Acusándolo, ¿sí? ¿Qué? ¿Quién te ha puesto a ti como juez? ¿Qué te importa? Miren, hermanos, esto también tenemos que grabárnoslo muy bien. Si tú quieres ponerte a servir en tu parroquia, en tu comunidad, con tus vecinos, con tus familiares, no esperes que te digan aplausos o que te den aplausos o felicitaciones. Bueno, si te llegan, recíbelas, pero si no te llegan, no las esperes. No las esperes porque tu recompensa no es una gratitud humana. Nosotros que servimos a Dios esperamos una recompensa eterna, no solamente para nosotros, sino para la gente a la que también le predicamos la palabra. Así que no esperes aplausos o felicitaciones. Espera lo que Moisés recibió. Miren, él estando tan cómodo en su palacio y sin embargo pensó en salir a ayudar. Y a esos que estaba ayudando, que eran los israelitas, ¿cómo le pagaron? Diciéndole, ¿y a ti qué te importa, Moisés? Y a ver, ¿quién te puso como juez entre nosotros? ¿O qué acaso vas a hacer lo mismo que hiciste con el egipcio? ¿Me vas a matar? O sea que ellos mismos lo acusaron con el faraón. Porque ese israelita había visto que Moisés mató al egipcio. Y fue y lo acusó. Ven, no esperes que te feliciten. Mejor espera que te paguen mal. Porque entonces vas a recibir una recompensa, no de humanos, sino una recompensa que solamente puede dar Dios. Y ahí entonces Moisés tuvo que huir. Y perdió todos sus beneficios que tenía como príncipe de Egipto. Y tuvo que salir huyendo con lo puesto. O sea, no, ni modo que uno que sale huyendo no va a decir, ¡ay, me voy a ir a llevar mis pertenencias del palacio! O sea, no. Corre por tu vida, o sea, o escapas ahora o mueres. Y tuvo que huir. Y se quedó sin nada. Pero con la satisfacción de que, pues bueno, ya yo traté de ayudar, ya no me quedo con ese remordimiento de conciencia. Yo quise ayudar, no se pudo, ya está. Moisés se sentó en un pozo, o sea, ¿qué quiere decir eso? Que se quedó a vivir donde había agua, o sea, cerca de un pozo. Se casó, tuvo su hijito y todo va a ir como muy tranquilo. Bueno, ya no se pudo. Y sin embargo, miren, hermanos, cuando Dios llama a una persona, no quita el dedo del renglón y Dios va a volver a llamar a Moisés. Vamos a ver de qué forma. A través de una zarza que arde, pero no se consume. Génesis capítulo 3 del 1 al 10. Miren, Moisés cuidaba las ovejas de su suegro, porque al ya no tener palacio ni casa donde vivir, se fue a vivir con su suegro. Y obviamente que trabajaba pues de pastor, pero decir pastor era como lo más bajo, porque ¿qué necesitas para ser pastor? ¿Qué estudio necesitas? Pues ninguno, ¿sí? Es cuidar nada más las ovejas. Era como el trabajo de las mujeres o de los niños, no de un hombre. Y Moisés a eso se dedicaba. Imagínense cómo Moisés, que tenía toda la sabiduría egipcia, Moisés que sabía tanto la escritura, los egipcios en ese momento eran los más avanzados en la ciencia. Y Moisés lo sabía porque había estudiado en el palacio. Y sin embargo, ahí lo tenemos, cuidando unas cuantas ovejas, más encima no son de él, son de su suegro. Y Dios lo vuelve a llamar. Vamos a escuchar. Éxodo 3:1. Moisés cuidaba las ovejas de su suegro Jetro, que era sacerdote de Madián. Y un día las llevó a través del desierto y llegó hasta el monte de Dios, que se llama el Horeb. Allí el ángel del Señor se le apareció en una llama de fuego, en medio de una zarza. Moisés se fijó bien y se dio cuenta de que la zarza ardía con el fuego, pero que no se consumía. Entonces pensó, qué cosa tan extraña, voy a ver por qué no se consume la zarza. Cuando el Señor vio que Moisés se acercaba a mirar, lo llamó desde la zarza. Moisés, Moisés. Aquí estoy, contestó Moisés. Entonces Dios le dijo, no te acerques y descálzate, porque el lugar donde estás es sagrado. Y añadió, yo soy el Dios de tus antepasados, soy el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob. Moisés se cubrió la cara, pues tuvo miedo de mirar a Dios.
Pero el Señor siguió diciendo: claramente he visto cómo sufre mi pueblo que está en Egipto. Lo he oído quejarse por culpa de sus capataces y sé muy bien lo que sufren. Por eso he bajado, para salvarlos del poder de los egipcios. Voy a sacarlos de este país y a llevarlos a una tierra grande y buena, donde la leche y la miel corren como el agua. Es el país donde viven los cananeos, los hititas, los amorreos, los jereseos y los jebeos y los jebuseos. Mira, he escuchado las quejas de los israelitas y he visto también que los egipcios los maltratan mucho. Por lo tanto, ponte en camino, que te voy a enviar ante el faraón para que saques de Egipto a mi pueblo, a los israelitas. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Moisés entonces ve que una zarza arde y no se consume. Hemos dicho, miren, son las primeras páginas de la Biblia, apenas llevamos esto poquito es lo que llevamos de la Biblia. Y desde las primeras páginas de la Biblia, Moisés tiene esta experiencia con Dios, donde él mira que una zarza arde y no se hace cenizas. ¿Qué significa? La presencia de Dios. Porque Dios vive y seguirá viviendo y no ha tenido principio y tampoco tendrá fin. Y por eso Moisés dice que se acerca, eso le llama la atención. Pero fíjense que cuando Moisés se va acercando, Dios le dice: sácate las sandalias, porque la tierra que estás pisando es sagrada, ¿sí? ¿Qué era lo que hacía sagrada esa tierra? La presencia de Dios en esa zarza que ardía y no se consumía. Y entonces, hermanos, si desde las primeras páginas Dios exige un respeto grande para esa tierra sagrada, con mayor razón hoy que lo tenemos en una nueva zarza que arde y no se consume, o sea, es el sagrario. En cada sagrario, en cada hostia consagrada, está la presencia viva de Dios. Jesús está presente en cada iglesia, en cada sagrario, en cada hostia consagrada. Ahí está Jesús vivo, ¿sí? Y no va a acabarse, no se va a consumir. Él seguirá vivo hasta que se acabe el último ser humano en la tierra. Y por eso Dios nos pide un respeto. Qué triste, de verdad, que a veces nosotros somos católicos, pero no sabemos respetar ese lugar sagrado. Vamos a veces distraídos, matando moscas o comiendo moscas, mirando cómo vino vestido el otro, si trajo esto o aquello, criticando. O vamos mal vestidos, o sea, me refiero a que hay gente que va con escotes o falda muy corta o chores, o faltando al respeto porque está ya para empezar la misa unos minutos, pero estoy charlando cual si estuviera en media plaza. Hermanos, no. Jesús dice, es casa de oración, no la plaza, no un mercado, ¿sí? Y por eso tenemos que nosotros infundir en la familia, en los hijos, en los que estén cerca, un respeto, hermanos. Un respeto inclusive desde el minuto que sabes que entraste en la casa de Dios. Apaga tu teléfono, bájale el volumen, ignóralo. Es una hora que quieres dedicarle a Dios. Sepárate de los demás. Una hora, la hora en que tarda la misa, ¿sí? Y Dios eso nos pide, sácate las sandalias, o sea, tienes que darte cuenta que la tierra que estás pisando es sagrada, porque Dios está ahí. Lo mismo que en nuestros templos. Si nuestros templos no son como los templos evangélicos, que eso podría decir son como galpones, el nuestro no. Nuestro templo, ahí hay un corazón palpitante, ¿sí? Que es el corazón de Jesús en cada hostia. Y después, aquí viene, hermanos, el texto más importante de todo el Antiguo Testamento. Y el texto más importante es el versículo 7 de ese capítulo 3. Porque aquí Dios se revela como un Dios presente. Miren lo que dice, y quisiera que ustedes contaran los verbos en su casa y en su Biblia. Dice, claramente he visto cómo sufre mi pueblo que está en Egipto. Los he oído quejarse por culpa de sus capataces. Sé muy bien lo que sufren.
he bajado para librarlos. Miren, tenemos un Dios, hermanos, que ve, que escucha, que conoce y que actúa. Ve, yo te envío, ve. He visto cómo sufre. Dios no ignoró ningún lamento del pueblo que estaba sufriendo. Hermanos, tenemos un Dios que está cerca de nosotros. Ojalá que lo entendamos. Tenemos un Dios que nos conoce, que nos escucha, que nos tiene bajo la mirada. Que así como una madre contempla al hijo de 1 año que anda para arriba y para abajo y que va aquí, que va allá, y que la vista de la mamá, tantas vueltas da el hijo de 1 año, tantas vueltas dan los ojos de la mamá. Y si lo pierde de vista por 1 minuto, lo va y lo busca, no puede soportar dejar de verlo. Así es Dios con nosotros, como una madre amorosa con un hijo de 1 año o de 2. ¿Sí, hermanos? Dios nos escucha, aunque muchas veces creemos que Dios ya me olvidó, que no está conmigo, que a mí ya no me escucha. No, Él conoce lo que podemos estar sufriendo y viene a ayudarnos. ¿Sí? He bajado para librarlos del poder de los egipcios y los quiero hacer subir a una tierra grande y fértil. Quiero llevarlos a la felicidad. Miren, ese es nuestro Dios, ese Dios del que habla aquí. He visto, yo conozco, sé muy bien, he escuchado, es nuestro Dios. No únicamente fue un Dios que se quedó allá con los del pueblo de Israel, no, es el nuestro, hermanos. Ojalá que lo sintamos tan cerca. Miren, yo les comparto, en realidad yo siento a un Dios tan mío, tan cerca, un Dios que me abraza, que me levanta cuando necesito levantarme, un Dios que me sonríe, un Dios que me apapacha, un Dios que me consiente, que me regalonea. O sea, es un Dios que todos los días y en cada instante se manifiesta. Hermanos, esta experiencia de verdad que la podemos vivir todos. No necesitas ser religiosa, monjita, para vivir esta experiencia. Conozco a tanta gente que ha vivido la experiencia de tener a un Dios tan cercano, tan nuestro. Miren, yo realmente antes siempre creí en Dios, pero llegó un momento en que decía, pues Dios sí existe, pero quién sabe atrás de qué nube puede estar. Pero cuando yo meditando la palabra, me encontré con este texto, descubrí un Dios tan cercano, a un Dios tan compañero. Ojalá que cada uno de nosotros, hermanos, hagamos esta experiencia. No es lo mismo decir, conozco a Dios o he escuchado algo de Dios, a decir, yo lo he sentido. Realmente yo lo he experimentado. Meditemos en este texto bíblico abundantemente hasta convencernos, hasta llegar a decir, sí, Dios me escucha. Yo sé que Dios está conmigo y que conoce lo que estoy sufriendo y que me acompaña y que baja para ayudarme. Pero lo que también me sorprende, hermanos, es esto, miren. Dios es el que ha escuchado, es el que ha bajado para ayudar y sin embargo dice, por lo tanto, Moisés, ponte en camino que te voy a enviar ante el faraón. O sea, todo iba muy bien. Moisés dijo, ¡ay, qué bueno! ¡Qué bueno que Dios ha escuchado, que conoce, que ha bajado para ayudarnos! ¡Qué bueno! Porque recordemos que a Moisés no le gustan las injusticias. Él defendió a aquel israelita que estaba golpeando el egipcio. Pero a Moisés no le gustan las injusticias y ahora que Dios dice, he bajado para librarlos, ¡uy, qué bueno, qué bien! Pero ¿cuándo cambia la situación? Cuando dice, por eso ponte en camino. Por lo tanto, Moisés, ponte en camino porque voy a enviarte a Faraón. Ahí es como decimos en mi rancho, donde el chancho torció el rabo. Porque, ¿cómo? O sea, Moisés dice, pero ¿quién soy yo? Señor, ¿te equivocaste? ¿Quién soy yo para ir ante el faraón? Moisés era tartamudo, tenía esa deficiencia en la lengua y por eso dice, ¿yo quién soy? Yo ni siquiera sé hablar, Señor. Te equivocaste. Cuando nosotros recibimos una misión, hermanos, podemos decir, pero yo no puedo, es que yo no sé, es que yo nunca lo he hecho. Pero ¿qué le dijo Dios? Miren, yo les invitaría a que leyeran ese versículo 11. Dice, entonces Moisés le dijo a Dios, ¿y quién soy yo para presentarme ante el faraón y sacar de Egipto a los israelitas? Y Dios le contestó, yo estaré contigo y esta es la señal de que yo mismo te envío.
Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Yo estoy contigo, Moisés. Miren, cuando Moisés dijo, pero si yo soy tartamudo, estoy bien atarantado, Señor, yo no sé ni hablar. Dios no le dijo, ay, sí es cierto, Moisés, si estás bien atarantado, no, ay, no, olvídalo, voy a llamar a otro, voy a buscar otro. No, Dios no le dijo eso. Dios le dijo, yo voy a estar contigo. La certeza, la seguridad de los que somos llamados por Dios está en el que nos ha llamado. Aquel que nos invitó a servirlo, Él es el que nos va a dar las capacidades, las cualidades para poder cumplir con nuestra misión. Y eso, hermanos, se llama fe. No confíes en lo que tú puedes hacer, porque a lo mejor te vas a decepcionar. Y confía en Dios, confía en el que te llamó, en el que te hizo la invitación a servirlo. Y ahí verás que no vas a poder fallar, porque Dios te respalda. Moisés entonces pues tiene que ir ante el faraón y resulta que Moisés se presenta ante el faraón y obviamente el faraón se pone muy terco. No quiere dejar salir a los israelitas de la esclavitud de Egipto. Y Dios va a tener que hacer uso de su fuerza y va a mandar 10 terribles plagas. La primera plaga es donde toda el agua se convierte en sangre. Ojalá y ustedes puedan leer las plagas de Egipto, que es del capítulo 7 del Éxodo hasta el capítulo 12. Son las plagas de Egipto. La segunda plaga, las ranas, la tercera, los mosquitos, la cuarta, los sábanos, y así hasta la 10ª plaga, la muerte de todos los primogénitos egipcios, no israelitas, egipcios. Y en cada una de las plagas, cuando el faraón ya no aguantaba más porque era terrible, imagínense, la plaga de los mosquitos, pero eran nubes así, nubes espesas de mosquitos encima de la gente. Y entonces ya cuando no resistía más la plaga, le decía a Moisés, está bien, llévate a tu pueblo. Y cuando Moisés salía y ya el faraón y los egipcios se veían libres de la plaga, otra vez los regresaba con sus carros de guerra. Y otra vez a la esclavitud, y viene otra plaga, la de las ranas. Así que había ranas hasta en la alcoba del rey, del faraón. Y otra vez lo mismo, los dejaba, y cuando ya no tenía plaga los regresaba. Hasta la 10ª plaga, la muerte de todos los primogénitos egipcios. Pero para que ahora los israelitas se vean libres de esa plaga, sí tendrán que hacer algo. Y lo que tienen que hacer es que van a ofrecer un cordero, que ese corderito tendrá que ser macho, cabrío, del año perfecto, y que van a tener que ofrecerlo con el calzado puesto, con la túnica puesta, con todo un rito. Con la sangre de ese cordero tienen que marcar las puertas, que eran de madera obviamente, de sus casas, para que cuando pase el ángel exterminador, a ellos no los hiera de muerte como si iba a herir a los egipcios. Y así lo hicieron. Imagínense, ese corderito salvó a los primogénitos israelitas, tanto hombres como animales. Y después de esta terrible plaga y matanza de los primogénitos egipcios, el faraón incluso apuró a Moisés, váyanse. Y Dios hizo que incluso los egipcios les proveyeran de sacos de harina, de sacos de arroz, de sacos de provisiones en general. Les dieron incluso carretas cargadas de provisiones, de telas, de túnicas. Les dieron vacas, caballos, asnos, o sea, les dieron de todo. Incluso les dieron oro. Y lo único que a los israelitas les pedían para darles todo eso era su bendición. Bendíceme, porque de lo contrario tu Dios nos va a acabar a todos nosotros. Y así fue como los israelitas despojaron a los egipcios de todas sus cosas y salieron a la libertad. Y después nos dice que cuando ya iban en camino hacia la tierra prometida, esa tierra que manaba leche y miel como Dios se los había prometido, resulta que ahí vamos a ver que es un pueblo súper terco, un pueblo obstinado en el pecado, un pueblo donde ofende a cada momento a Dios y que no tienen confianza en Él y que por eso van a tardar
40 años en llegar a la tierra prometida. No es que estuviera muy lejos la tierra prometida, no. Sí es el mismo Caná de Galilea. ¿Se acuerdan que los hermanos de José fueron de Caná de Galilea a Egipto a comprar comida y volvían? Y ahora los israelitas van a regresar a esa misma tierra que es Caná de Galilea, donde vivía Abraham, etcétera, ¿no? Todos sus hijos, Esaú, Jacob. A esa misma tierra, a Caná de Galilea, van a volver. No está muy lejos, pero ¿por qué tardaron 40 años? Porque miren, el número 40 significa tiempo de purificación. Y este pueblo no acaba de confiar en Dios. No acaba de purificarse. Y por eso es que van a tardar 40 años en el desierto para llegar a esa tierra prometida. Y obviamente que en esa tierra, en esos 40 años, se les acabó la comida. Pero miren cuánta falta de confianza en Dios. Porque ¿ustedes creen que Dios los va a dejar morir de hambre? Obviamente no. Dios los va a proveer de todo lo necesario, pero ese pueblo es muy terco y está desconfiando y reniega de todo, porque no tiene fe. Una persona que se la vive renegando y maldiciendo que no tengo esto, que no tengo aquello, es una persona que en realidad no valora lo que Dios le da y no tiene confianza en él. Miren, vamos a leer el texto, Éxodo 16, capítulo 16 del libro del Éxodo, versículo del 1 al 5. Vamos a escuchar con mucha atención. Toda la comunidad israelita salió de Elim y llegó al desierto de Sim, que está enfrente de Elim y Sinaí. Era el día 15 del mes segundo después de su salida de Egipto. Allí en el desierto todos ellos comenzaron a murmurar contra Moisés y Aarón y les decían: ojalá el Señor nos hubiera hecho morir en Egipto. Allá nos sentábamos junto a las ollas de carne y comíamos hasta llenarnos. Pero ustedes nos han traído al desierto para matarnos de hambre a todos. Entonces el Señor le dijo a Moisés: voy a hacer que les llueva comida del cielo. La gente deberá salir cada día y recogerá solo lo necesario para ese día. Quiero ver si obedecen mis instrucciones y quién no las obedece. El sexto día, cuando preparen lo que van a llevar a casa, deberán llevar el doble de lo que recogen cada día. Moisés y Aarón dijeron entonces a la comunidad de Israel: por la tarde saldrán ustedes, y el Señor fue quien los sacó de Egipto. Sabrán que el Señor Dios fue el que los sacó de Egipto. Y por la mañana verán la gloria del Señor. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Entonces ahí Dios les dio el maná. Esto de maná, ¿qué significa la palabra maná? Significa, ¿qué es esto? Porque los israelitas nunca habían visto ese maná, o sea, esa comida que cayera del cielo y que ellos únicamente tenían que recogerla y cocerla, ¿sí? Y que hacían como una especie de panes. Eso era el maná, ¿sí? Y que les sabía riquísimo, ¿sí? Y entonces todo el maná siguió cayendo del cielo todo el tiempo del desierto. Dios no los va a dejar morir de hambre. Solamente tienen que confiar, ¿sí? Solo tienen que esperar. Pero ese pueblo es muy terco. Y a pesar de que vieron las maravillas de Dios, porque también, miren, no lo leímos porque son muchas las citas, pero Dios les abrió el mar rojo. Pasó un año y obviamente el faraón dijo: ¡ay, qué hemos hecho! Ahora, ¿quién nos va a hacer ese trabajo duro y pesado? Ni modo que nosotros. Y cuando ya se quisieron poner a trabajar, dijeron: no, mejor vamos a regresar a los israelitas que son nuestros esclavos. Y tomaron 600 carros de guerra, cada carro, sí, con sus soldados, y se fueron a perseguir a los israelitas. Y los israelitas estaban entre el mar y el ejército del faraón que ya venía para regresarlos. Así que Moisés tuvo que orar para que los israelitas fueran otra vez liberados. Y Dios le dijo a Moisés: golpea el mar con tu bastón. Y el mar se dividió y pasaron los israelitas en tierra completamente seca. Y en cambio, cuando los egipcios quisieron pasar también, ahí se ahogaron todos.
Y miren cómo los israelitas ya habían visto estos milagros, estas obras portentosas ya las habían visto y sin embargo siguen dudando y sin embargo siguen sin creer. Y ahí, queridos hermanos, se nota también cómo a veces nosotros, por más milagros que vemos, por más signos que Dios nos presenta, seguimos muchas veces desconfiando de Dios. Por más que Dios nos ha manifestado su amor infinito, ¿y cuántas veces seguimos en la misma duda? ¿Será que Dios ahora ya está conmigo o será que ya me abandonó? Dios no abandona a los que sufren, Dios no abandona a su pueblo porque son su pueblo. Incluso ahora les dio de comer y después el pueblo se les acabó el agua. ¿Será que Dios ahora sí los va a dejar morir de sed? Porque son tan pecadores, porque son tan malvados. Vamos a ver qué sucedió en Éxodo capítulo 17, versículo 1. Vamos a escuchar con muchísima atención Éxodo capítulo 17, versículo 1 al 7. Toda la comunidad israelita salió del desierto de Sin, siguiendo su camino poco a poco, de acuerdo con las órdenes del Señor. Después acamparon en Refidim, pero no había agua para que el pueblo bebiera. Así que le reclamaron a Moisés diciéndole: «Danos agua para beber». «¿Por qué me hacen reclamaciones a mí? ¿Por qué ponen a prueba a Dios?», contestó Moisés. Pero el pueblo tenía sed y hablaron en contra de Moisés. Decían: «¿Para qué nos hiciste salir de Egipto? ¿Para matarnos de sed junto con nuestros hijos y nuestros animales?». Moisés clamó entonces al Señor y le dijo: «¿Qué voy a hacer con esta gente? Un poco más y me matan a pedradas». Y el Señor le contestó: «Pasa delante del pueblo y hazte acompañar de algunos ancianos de Israel. Llévate también el bastón con que golpeaste el río y ponte en marcha. Yo estaré esperando allá, en el monte Horeb, sobre la roca. Cuando golpees la roca saldrá agua de ella para que beba la gente». Moisés lo hizo así, a la vista de los ancianos de Israel. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Ven cómo a Moisés, que solamente busca cumplir con su misión, y el pueblo casi dice lo mata a pedradas. Por eso, miren, hermanos, qué importante es entender esto. Tú no busques el que la gente te agradezca. Si realmente le sirves a Dios, busca que te critiquen. Y yo creo que, miren, la verdadera gente que sirve a Dios, esa que no busca honores o títulos o salir en la foto para que vean que estoy sirviendo, esa gente que de verdad sirve por amor a Dios, aguanta de todo. Aguanta las retadas del padre, su mal humor de muchas veces, ¿verdad? ¿Para qué nos hacemos? Aguanta las críticas de la gente de la parroquia, aguanta las discordias de 1000 personas, las roñas de tanta gente, las pocas pulgas, y sigue sirviendo. Esa persona de verdad que se nota que le sirve a Dios y que no busca honores y que no busca aplausos y que busca una recompensa eterna. Eso es el papel que nos toca a nosotros buscar, hermanos. Moisés, mira, casi lo matan a pedradas, dice. Casi lo matan a pedradas, esos que él liberó de la esclavitud, porque Dios así se lo pidió, porque esa era su misión, y la va a llevar hasta el final. Y sin embargo, Dios les hace salir agua de una roca. ¿Se lo merecían? No, se merecían que se mueran de sed por faltos de fe, porque no pueden soportar ni siquiera un poco de sacrificio. Sin embargo, Dios los salva, Dios los ayuda, ¿sí? Dios les da el agua de una roca, hasta de una piedra. Dios hace brotar agua. Y bueno, ya el pueblo ahí está contento, siguen caminando y llegan al monte Sinaí. Y ahí Dios hace una alianza con el pueblo. En el monte Sinaí, a los pies del monte Sinaí. Vamos a buscar ahora Éxodo 19, versículos 5 al 8. Escuchamos con atención en qué consiste esa alianza, esa primera alianza que Dios va a hacer con el pueblo. Así que si ustedes me obedecen en todo y cumplen mi alianza, serán mi pueblo preferido entre todos los pueblos, pues toda la tierra me pertenece. Ustedes me serán un reino de sacerdotes, un pueblo consagrado a mí.
diles todo esto a los israelitas. Moisés fue y llamó a los israelitas del pueblo y les expuso todo lo que el Señor le había ordenado. Entonces los israelitas contestaron a una sola voz: haremos todo lo que el Señor nos ha mandado. Moisés llevó entonces al Señor la respuesta del pueblo. Y el Señor le dijo: mira, voy a presentarme ante ti en medio de una nube espesa. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Efectivamente, miren cómo aquí Dios hace esa alianza. Y la alianza consistía, o el pacto, alianza, pacto. Ustedes cumplen mis mandamientos, yo les voy a dar unos mandamientos, son 10 mandamientos los que les voy a dar. Ustedes los cumplen, bueno, ustedes serán mi pueblo y yo seré su Dios. Y el pueblo se dijo: sí, haremos todo lo que Dios nos diga. Ok, sellemos el pacto entonces, esa primera alianza. Y Moisés entonces va a subir al monte Sinaí para que Dios le dé los 10 mandamientos. Y ahí él pueda cumplir, ¿verdad? O se lleve a cabo esa alianza. Bueno, Moisés entonces subió acompañado únicamente de su joven ayudante llamado Josué. Y estuvo 40 días, porque recordemos qué significa el número 40, significa purificación. Moisés estuvo 40 días en el desierto, en oración constante, en penitencia, en ayunos, y después ya Dios le dio las tablas de la ley, que eran 2 piedras escritas por ambos lados, era la escritura de Dios, y de tal manera que Dios ya tenía el pacto con los israelitas, porque en eso consistía, en el cumplimiento de los mandamientos que están narrados en el capítulo 20, y que nosotros por este momento no vamos a leer este capítulo 20, versículo del 1 al 17, donde se nos habla de los 10 mandamientos, porque ustedes ya se lo saben de memoria, entonces no necesitamos leerlos, ¿verdad? Ustedes ya saben que el primer mandamiento de la ley de Dios es amar a Dios sobre todas las cosas, y que es pecado mortal si nosotros dejamos a Dios a un costado, ¿sí? En segundo lugar, si dejas a Dios en segundo lugar, tú ya cometiste un pecado mortal, ¿sí? Si te vas a confesar o quieres comulgar, pero te acuerdas que un día dejaste de ir a misa, un domingo pudiendo haber ido a misa, pero preferiste ver la televisión, un fútbol, una película, recibir una visita, en fin, o sea, no estabas enfermo de salud, o sea, tenías perfecta salud y preferiste otras cosas antes que ir a misa, tú ahí cometiste un pecado mortal, porque lo dejaste a Dios en segundo, tercero, cuarto, quinto lugar. ¿Cuántas veces has dejado a Dios en quinto o último lugar? Bueno, todas esas veces es pecado mortal. Y así tú no puedes comulgar, tú tienes que confesarte primero por haber faltado a ese primer mandamiento, porque mira, si faltas al primero, ya sonaste, o sea, ya fallaste a todos. Y miren, a mí me sorprende tanto porque Jesús va a resumir estos 10 mandamientos en 2. Amar al prójimo como a ti mismo, amar a Dios sobre todas las cosas y ama a tu prójimo como a ti mismo. Ya cumpliste todos. Y por eso no los vamos a leer, pero todos los capítulos que continúan son porque van a estar explicando los 10 mandamientos, desde el capítulo 20 hasta el 30 y más. Pero nosotros vamos a leer el capítulo 32. Miren, Moisés ya traía, después de 40 días, las tablas de la ley. Pero mientras que esos 40 días, ¿qué está pasando en el campamento con el pueblo de Israel? Resulta que a su cargo se quedó Aarón, el hermano de Moisés. Y Aarón era muy débil, de hecho era débil. Y el pueblo se reunió en torno a Aarón y le dijo: mira, Moisés ya está muerto, porque ya lleva 40 días allá en el cerro. ¿Qué ha comido? ¿Ven cómo no acaban de creer en Dios? Si Dios le dio de comer a todo un pueblo, ¿no iba a poder alimentar a Moisés y a Josué? Obviamente sí. Y sin embargo, el pueblo ya está diciendo: no, Moisés ya no va a volver. Así que tú, Aarón, ahora tú nos tienes que hacer un Dios para que nos lleve a la tierra prometida.
era tan común en ese tiempo hacerse dioses, fabricarse dioses de piedra o de oro o de barro, de cualquier metal, y ponerse a adorar a ese Dios. Así que por eso, como era como la moda, por eso le dijeron a Aarón, tú haznos un Dios, Aarón, para que nos lleve a la tierra prometida. Y Aarón, pues porque el pueblo se lo estaba exigiendo y porque no se supo mantener firme, dijo, está bien, a ver, tráiganme todo su oro. Le entregaron todo su oro y Aarón hizo un becerrito. Un becerro de oro, lo fundió y les dijo a los israelitas, aquí está tu Dios Israel, el que te sacó de Egipto. Hermanos, cuando Moisés va bajando, escucha cantos, bailes, porque están honrando a ese Dios que Aarón hizo, ¿sí? Le están haciendo orgías, le están ofreciendo cantos y borracheras y danzas. Y es cuando Moisés ya trae las tablas de la ley, cuando escucha todo eso. A ver, vamos a leer Éxodo 32, capítulo 32, versículo del 15 al 20. Éxodo 32, del 15 al 20, nos dice: Entonces Moisés se dispuso a bajar del monte, trayendo en sus manos las 2 tablas de la ley, las cuales estaban escritas por los 2 lados. Dios mismo había hecho las tablas y Dios mismo había grabado lo que estaba escrito en ellas. Cuando Josué escuchó los gritos de la gente, le dijo a Moisés: se oyen gritos de guerra en el campamento. Pero Moisés contestó: no son cantos alegres de victoria, ni son cantos tristes de derrota. Son otros cantos los que escucho. En cuanto Moisés se acercó al campamento y vio el becerro y los bailes, ardió de enojo y arrojó de sus manos las tablas, haciéndolas pedazos al pie del monte. Enseguida agarró el becerro y lo arrojó al fuego. Luego lo molió hasta hacerlo polvo y el polvo lo roció sobre el agua. Entonces hizo que los israelitas bebieran de esa agua y le dijo a Aarón: ¿qué te hizo este pueblo? ¿Qué te ha hecho cometer un pecado tan grande? Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Miren, hermanos, yo les preguntaría, ¿ese becerro era Dios verdadero? Porque los israelitas decían: aquí está tu Dios Israel, Él te sacó de Egipto. ¿Ese becerro era Dios? Obviamente no, hermanos. Sin embargo, los israelitas: este es tu Dios, Él te sacó de Egipto. Hermanos, ¿cuántas veces nosotros nos hemos hecho ídolos? Nos hacemos dioses y decimos: no, porque yo creo mucho en Dios. Sí, pero es un Dios que tú te fabricaste. Mucha gente me ha llegado a decir: no, hermana, mire, yo creo en Dios a mi manera. Pues sí, a su manera usted se hizo ese Dios. Es un Dios que usted se fabricó, pero ese Dios no la va a salvar. Ese Dios que usted sigue a su manera, a su antojo, a como se le hace fácil, a como se acomoda, ese Dios no la va a salvar, señora. Ese Dios la va a llevar a condenarse, porque es un Dios que usted se fabricó y que se ajusta exactamente a su complacencia. El Dios verdadero, ese Dios que sí salva, ese Dios tiene palabra. En la Escritura nos indica cómo debemos comportarnos. Así que, hermanos, mucho cuidado con seguir un Dios a nuestra manera, porque nos estaríamos quedando con un Dios falso. Queridos hermanos, muchas bendiciones y hasta la próxima.